fotógrafo, como me dice. Sí. Ya, entonces. Ya, A ver, ¿estoy bien ahí o quieres que me Sí, ponga sí, bien. mejor así? Mira, de repente para que me puedas poner mejor, tú le pones un poquito por acá, ¿no? Y Ya, ahora ahí sí. doy bien, ¿sí? Sí, da mejor. Ok, ¿está bien ella ahí o quieres que ella se ponga acá? No, acércate un poquito más. Ya, ahora sí. ¿Ya? ya, muy buenas tardes. Aquí me encuentro con la fotógrafa Flor Ruiz. Buenas tardes. Quisiera que me pueda relatar cómo fue su experiencia en la discoteca Utopía. Quiero que me relate más o menos lo que pasó. ¿Cómo fue su experiencia? O sea, ¿qué sintió al ver muchas muertes y todo eso? Mira, estamos hablando del año 2002, Claro. o sea, hace 12 años. Yo era fotógrafa de planta del diario El Comercio. Trabajábamos por turnos en el diario. Asumo debo haber tenido el turno de trabajo de 4 a 12 de la noche, porque eso éramos hablando de diferencia de turnos. Y el tema de Utopía, primero lo recuerdo como sensaciones, era un tema muy, muy difícil, ¿no? Era un tema en el cual en primer lugar no hubo fotógrafos, o sea, no se cubrió directamente, sino te cubres un hecho 2 horas después, entonces fue bien difícil. Que yo recuerde, fue bien difícil el acceso. Te estoy hablando de algo que yo no cubrí en primer lugar, sino que yo lo cubrí unas 2 o 3 semanas después, si no recuerdo. Tuvieron que ir al lugar de la discoteca uno de los encargados de manipular, al que señalan como culpable, Caso Roberto Ferreira. Roberto Ferreira, claro, que era quien tenía que manipular a un joven, lo recuerdo muy joven, ¿no? Que tenía que ser encargado y a quien se le escapó todo eso, y bueno, y ocasionó el incendio, que es lo que dicen, ¿no? Pero a mí me tocó cubrir un día donde iban a hacer la reconstrucción Roberto Ferreira, iba a la discoteca. Los días previos, los días anteriores, 2 o 3 semanas antes, era otra cosa, porque había que tener fotógrafos destacados, el diario destacaba fotógrafos especialmente para que estén allí cubriendo, sobre todo porque había que ver que la discoteca fue cerrada. O sea, la discoteca era, si es un lugar de alguien que tiene mucho dinero, que tiene mucho poder y que todo se silenció, solamente hubo una presión fuerte de parte de un congresista, el congresista tradicionalmente fue Luis Delgado Aparicio. Y bueno, unas lamentables 20 muertos. No, 30 muertos 30 por asfixia, muertos, porque claro. Percy no era el encargado de comprar los extintores, pero no compró los extintores y bueno, en sí murieron asfixiados, ni siquiera fue por el incendio, Claro. murieron asfixiados. Claro. Como pensaron que había fieras justamente en la discoteca, habían fieras y se habían escapado. Entonces como que corrió la voz, la desesperación de los chicos, se fueron a cerrar al baño y como el lugar estaba construido con un material muy tóxico por lo que sé, Inflamable. inflamable, y bueno, los chicos murieron asfixiados. Claro, o sea, directamente a la prensa se le restringió el acceso, o sea, no fue posible entrar. Creo que Caretas en sus siguientes 2 semanas recién pudo tener algunas fotos del interior. Recuerdo, quizá quien haya cubierto esto del diario haya sido Lino Chipana, que sí pudo entrar, estoy seguro, Lino o Dante Piaggio, porque eran los fotógrafos más fuertes que podían cubrir esto, ¿no? Y, y el tratarse de un hecho de jóvenes del sector medio alto, era algo que evidente iba a tener una denuncia y una repercusión muy fuerte, sobre todo porque las personas involucradas o se escondieron o se llenaron de argumentos que no eran los argumentos válidos, ¿no? Bueno, volviendo al día que a mí me tocó cubrir, mi editor del diario, el editor fotográfico, era Germán Schwartz, y todo siempre en un diario es para el momento y tú no sabes cómo. Entonces, de repente, hay que ir a Utopía. Va a hacer la reconstrucción de los hechos Roberto Ferreiros, ¿no?
Así que lo que yo estoy recordando ahorita era que el acceso era bien complicado y como siempre sucede en el caso de prensa, nos tenemos que valer los fotógrafos para poder entrar. No recuerdo que ese día, promedio 8 de la noche, por ahí habré llegado para cubrir esto. No recuerdo que hayan habido muchos medios de prensa, solamente estaba, digamos, el comercio, quizá Canal N o uno o dos medios más, porque éramos poquísimos. Pero si no, perdón, Roberto Ferreiros ya había entrado y teníamos que esperar la salida. O sea, siempre es el momento angustiante que es la salida, ¿no? Solamente pudimos entrar hacia un lado de una rampa de acceso inicial y esperar, ¿qué es lo que queda? Esperar con policías y gente que no quiere que tú pases, ¿no? No sabría decirte ahorita qué tiempo esperamos, pero habrá sido mucho. Y bueno, rato, y ¿no? con usted que está encontrado afuera, ¿qué escuchaba de los testimonios de las personas? ¿Qué es lo que decían? O bueno, ¿qué es lo que llegó a sus... ¿Qué llegó a que escuchar? O sea, de cómo se produjo en sí el incendio y eso. Lo que pasa es que se corrieron varios rumores. Veníamos de otro incendio grande que era el tema de Mesa Redonda. Claro. Entonces, Mesa Redonda también cuando explota un diciembre. Entonces, siempre en algo así, pero claro, en Mesa Redonda fue un hecho a espacio abierto. Cuando tú tienes un tema de una discoteca que es de un empresario y que involucra a jóvenes, ¿no? O sea, claro, a jóvenes sectores de clase alta, tú sabes que lo primero que van a hacer es cubrir y saber a quiénes terminan tirándole la guillotina encima. En este caso, la soga se iba a romper por el lado más débil, que era quien manipuló. Entonces no le iban a echar la culpa directamente al dueño de la empresa por la ineficacia o la falta de previsión de haber podido poner las precauciones debidas en el lugar, llámese extintores, llámese no utilizar paredes con material inflamable, techos que se expongan, pues creo que tenía techos bajos, bajísimos los techos, ¿no? Pero bueno, en circunstancias como esta, nadie sabe directamente, además tampoco tenía zonas de salida, o sea, los jóvenes se quedaron encerrados en baño, pensando que era posible que se puedan proteger ahí, se van hacia la zona de mayor saturación, y bueno, los que quedaron en los baños fueron las chicas, en general, creo que más fueron mujeres, las que padecieron más, ¿no? Así es. Pero lo que corría por esos días, por las salas y por las reacciones de lo que recuerdo, es como siempre sucede un hecho, ¿no? Mucha incertidumbre, no saber bien hacia dónde y sobre todo el dolor, ¿no? Porque tú no puedes prever, claro, tú no puedes prever el dolor directamente que un suceso de esa magnitud signifique, ¿no? Mira, han pasado 12 años y claro, van a ser 13 años y hasta hace 8, si no más no recuerdo, 8 o 10, los padres han tenido una persistente lucha por saber qué fue y por decir que no pague siempre solamente el que tiene el peso de la ley como aquel que manipuló objetos y que determinaron por un mal movimiento que eso termine estallando en fuego, ¿no? Y todos estaban luchando, excepto que ya 3 padres ya fallecieron ya. Así es. Y bueno, otra pregunta más. ¿Usted, mientras estaba tomando fotos, encontró algo curioso, algo que, o sea, no salió a la luz, no tomaron mucha importancia? Como te digo, yo solo fui una noche a cubrir, la comisión que yo cubrí solamente fue la reconstrucción de los hechos que hace la policía o la gente directamente involucrada, no sé si es criminalística, quiénes, que llevan a la persona que ha estado presente en el momento de los hechos, que es el señor Ferreiro, ¿no? Entonces fue la única persona que estuvo allí, hizo la construcción de los hechos y yo me encargué de hacer fotos de la salida de él, pero en el espacio exterior de Utopía, o sea, yo no entré, yo no llegué a ingresar. El ingreso fue muy difícil, habrá sido una vez que habrán aprovechado los fotógrafos, 2 veces entre que una u otra, pero después de ahí no se podía entrar. O sea, el tema Utopía era un tema totalmente cerrado. Como te repito, es algo que tiene que ver con empresarios, tiene que ver con dinero, es algo que no se va a ventilar así nomás. Entonces, si llevan a una reconstrucción
solamente a uno de los personajes involucrados y luego al poco tiempo sale, es porque eso no ha sido bien investigado, es porque no solamente no se investigó, sino que se determina de una manera poco, creo yo, poco cabal de lo que le corresponde a la justicia hacer, es decir, bueno, acá hay o sea, no es responsable el que toma un arma directamente, es responsable quien indirectamente te hace a ti que tomes esa decisión. Si no, nunca hubieran sentenciado pues a Guzmán, ¿no? Un arma. Entonces, nunca cayó la gente directamente involucrada en Utopía, ¿no? Cayó el que tuvo el error humano, pero no se debería haber caído por un Claro, porque en este caso recién a Alan recién ha sentenciado, pero no a la pena que los padres buscaban, porque 4 años, si no me equivoco, no son nada. Así es. No son nada. No son nada para 30. Claro, porque Percy Nott en este caso era uno que era el encargado de tener Utopía en todo en orden, en los papeles, permisos, los extintores, que en este caso supuestamente se dice que Percy Nord había devuelto 20 extintores una semana antes de ocurrir el incendio. Justamente para eso Roberto Ferreiro dice que había estado practicando sus malabares de fuego y todo eso, y se había quemado y todo eso, y buscaban extintores y nos decían que no había, que iba a conseguirlo, pero al final nunca hubo ningún extintor, y ellos contaban con economía, por lo que veo. Claro. Además, mira, una de las cosas que sucede, bueno, y ahí sí es un poco un comentario como fotógrafa, ¿no? O sea, cuando recuerdo íbamos, y eso también lo escuchaba alguna vez, era Utopía si era un espacio posible de proteger. O sea, era bien complicado entrar a la discoteca y era bien complicado acercarse a los involucrados, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú cubras un hecho como Utopía, que concierne a gente del sector medio alto, a que tú cubras un hecho de mesa redonda que corresponde a un ciudadano de pie, a cualquiera puede ser, ¿no? Entonces, Utopía estaba totalmente acordonado, no podías entrar. Las personas que llegaban ahí, directamente, si tenían algo que ver y todo, no te podías acercar. Las únicas personas que sí daban la cara en el caso, y ya es un poco más una versión como ciudadana también y como televidente y todo, eran las familias. O sea, los únicos que tú te acercabas eran las familias que sí estaban totalmente consternadas y estaban totalmente mal por haber perdido a sus hijos. Imagínate, un padre perder un hijo, es un hecho totalmente, o sea, incomprensible, ¿no? Pero vamos acá a ver cómo la cobertura de un hecho periodístico también tiene que ver con que depende de qué hecho cubras, pues no es lo mismo que tú puedas acceder a la casa de un empresario donde tú no puedes abrir la puerta de su casa y meterte, ¿no? Claro. En cambio tú sí puedes ir a cubrir a un pueblo joven y le abres la puerta y te metes hasta su cama si es posible, ¿no? Y le haces que diga lo que tú quieres. O sea, allí sí hubo una diferencia en el tipo de cobertura que se hizo periodísticamente, ¿no? En Utopía fue muy complicado. No acceso, todo acordonado. ¿Por qué? ¿Para proteger a quién? En este caso, Ana, era el... Por supuesto. Entonces, ¿por qué no hace lo mismo la justicia? A ver, ¿por qué no hace lo mismo la policía o quienes estén involucrados en hechos diferentes? ¿Por qué no cubren o por qué no respetan de la misma manera tanto al que viene, porque ambos tienen accidentes trágicos, tanto aquel poblador común y corriente como aquel dueño de Utopía? O sea, ¿por qué se le protegió bien de esa manera? ¿Por qué se le cuidó el acceso a lo que decía o a lo que dejaba de decir? ¿Y por qué no se dejaba entrar a Utopía? O sea, bastaban 5 policías para que nos pongan adelante y decían, no, no pasas. ¿Por qué? Porque corrían a Alan en este caso, por supuesto. Porque cuando primero lo habían citado a Alan para que lo sentencien, él no se presentó. De ahí cuando lo llamaron ya lo habían visto cuántos años lo iban a sentenciar. Bueno, llamó, nunca se presentó, pero al final ya los periodistas lo buscaron y bueno, dio cara. Mira, las fotos que tuvo Caretas en la portada, por ejemplo, y las fotos que tuvo también el diario El Comercio, fueron fotos donde el fotógrafo, como muchas veces lo tenemos que hacer, que es parte de nuestra labor, el fotógrafo lo tuvo que ingeniar. Y se treparon por N lugares
para poder hacer esa foto. Entonces que dio facilidad a alguien para decir, a ver, y queremos ver, pues, se ven extintores, se supone que ocurrido un hecho nadie tiene que retirar nada. Claro. En cambio acá cerraron la discoteca completamente. Entonces, bueno, claro, fotógrafos al hacer su chamba, camarógrafos al hacer su chamba, pero ¿por qué cerrar? ¿Por qué no permitir? ¿Por qué no dejar ver? ¿Por qué no dejar ni siquiera a la familia que pueda ver? ¿Cómo respaldarte? ¿Cómo decir a la familia, yo aquí acuso directamente al responsable moral de esto, al daño físico, para en qué? En tener esa versión? No, solamente tuvimos que quedarnos ahí a un lado. Pero bueno, claro, afortunadamente siempre estamos, porque esa es nuestra labor, afortunadamente hubieron medios, hubieron periodistas y reporteros y fotógrafos que valiendo de los recursos treparon y subieron y registraron y ahí lo tienes, ¿no? Claro, es que incluso hubo robos, dice que las personas al día anterior, un día después regresaron por sus pertenencias y dice que los policías sabían. No, así es, sí. Los policías sabían. Sí, recuerdo esas versiones también. Y bueno, ¿y algo más que usted recuerde que ha pasado? Algo que no hayan tomado mucha importancia. O algo que usted haya escuchado, que llegó a sus oídos. Que no recuerdo. Mira, si Algo curioso, no sé. Una inquietud que a usted le haya quedado. lo que pasa es que siempre el tema del dolor es un tema muy complicado, ¿no? O sea, he descubierto el atentado a la Embajada de Estados Unidos y la muerte en sí misma, o sea, cadáveres y todo ahí ya en sí la labor que uno tiene como fotógrafo, como periodista, ya se vuelve muy difícil, muy dura, ¿no? Recuerdo mucho y reconozco la valentía y cualquier persona de mi generación que hemos estado en esos momentos, decíamos cómo Luis Delgado Aparicio tiene tanta fortaleza para encima salir adelante, para tratar de encontrar, pese a que sea de un movimiento, no tiene que ver la etiqueta acá de un partido político, él era de Fujimori, etcétera, creo que eso no era, pero sí era alguien que hasta el último momento, hasta el último día de su vida, buscó que se haga justicia por ese tema, ¿no? No sabría, como te digo, no porque dentro del diario también hay quienes tienen una mayor cancha, eran siempre a los que acudían utopía, ¿no? No era mi caso. O sea, yo no soy una fotógrafa que en ese momento haya ido a los hechos más complicados, ¿no? Sino me tocó ese día cubrir la reconstrucción de los hechos de parte de Ferreiros, como también puedo cubrir cualquier otra noticia, ¿no? Pero en el diario se destacaban sí fotógrafos a que sigan ciertos casos, ¿no? Así como también se destacan a periodistas que sigan ciertos casos. No, nada, en realidad creo que el tema difícil ahí es el dolor y la falta de transparencia, ¿no? Todo... Ya. Bueno, muchas gracias. Soy fotógrafa Flor Ruiz, le agradezco mucho y bueno, eso es todo. Gracias.